Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma. Hoy vamos a conversar con el dirigente político Félix Maradiaga. Félix está en la otra línea y nos va a comentar, bueno, hay muchísimos temas que vamos a abordar con Félix esta mañana, pero me importa conocer fundamentalmente cuál fue la génesis de un documento que acaba de generarse en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se aprobó una fuerte resolución de condena a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Eh, ¿Cuál es la génesis de este documento? Yo tengo información de que el 5 de septiembre del 2018 se elevó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero obviamente ese consejo no las iba a aprobar, ¿verdad? Porque iba a ser vetado. Pero el Consejo de Derechos Humanos sí la retomó. Contanos eso. Bienvenido, Félix, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Bendiciones, Sergio. Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Espero que estén tomando las medidas adecuadas de autocuido frente a una situación epidémica verdaderamente lamentable, fundamentalmente por la irresponsabilidad del régimen de Daniel Ortega de no haber tomado las precauciones fundamentales cuando teníamos tiempo. Nicaragua tuvo, y eso hay que recordarlo siempre, todas las posibilidades de prepararse con suficiente tiempo desde que la OMS dio las alertas, dio las alarmas, y el régimen, lejos de hacer eso, promovió, digamos, el contagio público. Y eso es un tema relevante porque ese tipo de negligencia criminal es una violación más a los derechos humanos de los nicaragüenses. Me preguntaba sobre la génesis de esta resolución. Sí. Yo creo que desde el punto de vista político, moral, desde el punto de vista de la incidencia, la principal génesis es la incidencia que han hecho los familiares de presos políticos, los excarcelados, las personas que han podido, con sus testimonios propios, suavizar el corazón de una cantidad de diplomáticos que tenía el corazón de piedra, ¿verdad? Cuando empezamos a tocar las puertas, algunas organizaciones de derechos humanos, en el caso del IEP, empezamos a hacerlo desde el año 2011. No se logró una resolución en el 2012, en el 2014. CENIT lo intentó en varias ocasiones. En el 2018, en septiembre, como muy bien lo has recordado, me correspondió el honor de presentar una solicitud de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU, y el Consejo de Seguridad determinó que no era ese cuerpo el correspondiente, sino que lo remitió al Consejo de Derechos Humanos. Pero el principal mérito está en los expresos políticos que con mucho esfuerzo lograron llegar a Ginebra y han arrancado algo histórico, que es una serie de resoluciones en tiempo récord. Y para ponerlo en comparación, quiero explicar que en el caso de los amigos de Venezuela les ha tomado más de 15 años lograr resoluciones similares a las que Nicaragua ha logrado en un periodo bastante corto. Pero dicho lo anterior, Sergio, en este punto yo quisiera señalar algunas cosas muy concretas. En primer lugar, que no es la comunidad internacional la que nos va a sacar de problemas a los nicaragüenses. La comunidad internacional es un complemento fundamental, pero no es la gran solución. La gran solución es la unidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La enorme mayoría del pueblo nicaragüense quiere trabajar. La enorme y abrumadora mayoría del pueblo nicaragüense quiere una transición pacífica y democrática hacia una nueva república. Y eso es lo que esa resolución de alguna forma hace. Quiero terminar haciendo un resumen muy rápido de los puntos fundamentales. Por ejemplo, algo que es inédito en el marco de Naciones Unidas, porque el Consejo de Derechos Humanos se cuida mucho de ese tema, pero abiertamente declara como totalmente ineficaz la acción de la Procuraduría de Derechos Humanos, la declara incapaz a no cumplir con el estándar mínimo de París, que es un estándar internacional para marcar a una Procuraduría como una entidad verdaderamente capaz de defender a la ciudadanía en materia de derechos humanos, establece la no imparcialidad de los tribunales nicaragüenses, lo cual en el marco de Naciones Unidas eso es enorme, porque implica que el Consejo de Derechos Humanos en pleno está diciendo que todos los juicios que se han llevado en Nicaragua a cabo bajo el régimen de Daniel Ortega han sido llevados bajo un marco de parcialidad política, y eso llevaría
en un futuro muy cercano a la anulación de muchas de las decisiones que ha tomado el régimen en materia judicial. Además de eso, se insta al regreso de la CIDH, se invita a los estados vecinos y otros estados a que sean abiertos a recibir nicaragüenses en el exilio. Esa resolución va a ser un gran instrumento de ayuda a los nicaragüenses que hoy están luchando por su asilo político en Estados Unidos, en Europa, en Costa Rica. Entonces va a ser un instrumento muy potente para coadyuvar a esos casos de asilo y de refugio. Además de eso, la resolución insta a una salida electoral a través de reformas profundas en materia electoral. Es una resolución bastante completa, pero yo quiero, a la vez de saludar esa resolución, que es histórica, a la vez de saludarla, también reconocer que la principal solución está en las manos de nosotros los mismos nicaragüenses, Sergio. Hay hechos, ¿verdad?, que son inobjetables. Por ejemplo, a Ortega a nivel internacional se le está dando duro, hasta debajo de la lengua, porque ha sido convocada el Consejo Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, perdón, de la OEA. Entonces, este elemento, más declaraciones que nos dio temprano Marta Patricia Molina sobre el estado de la corrupción en Nicaragua, una investigación que hizo el Observatorio Pro Transparencia y Corrupción, donde también hay hallazgos sobre la corrupción que Nicaragua ha venido dando. Todo esto en el concierto de las naciones está reaccionando muy fuerte contra el régimen de Daniel Ortega, pero entonces el régimen está reaccionando de una forma totalmente troglodita. En la madrugada, la familia de los hermanos Lasage fue balaceada la casa donde están los padres. La denuncia está en redes sociales. Entonces el régimen ha venido aquí sembrando vientos y es obvio que va a cosechar tempestades. ¿Qué implica esto? ¿Que el régimen no tenga una salida o que el régimen se desborde en mayor represión? Mira, el régimen está sepultado desde el punto de vista del apoyo internacional que en algún momento pudo tener. Creo que el péndulo cambió de forma dramática y te doy un ejemplo. Cuando se formó una delegación de defensoras y defensores de derechos humanos que visitamos la CIDH en el año 2015, solamente logramos el apoyo de 8 estados que estaban dispuestos a una convocatoria del Consejo Permanente para revisar la situación de derechos humanos en Nicaragua, y eso fue apenas hace muy pocos años. Luego se hicieron algunas visitas a los primeros días de abril, cuando todavía no había pasado el 18, para explicar la situación que había en Nicaragua en materia sobre todo de depredación ambiental y de violación de los derechos de las comunidades originarias del Caribe, cuyos derechos estaban siendo violentados por colonos patrocinados por el régimen. Lo pongo como ejemplo. Logramos el apoyo de menos de 12 estados y en poco tiempo hay una sólida base de 21 estados dentro del sistema interamericano que estuvieron dispuestos a respaldar el artículo 20 de la Carta Democrática. Es importante recordarle a la opinión pública que la Carta Democrática está aplicada en el artículo 20. Nosotros, y hablo desde la Unidad Nacional, no hemos colgado los guantes en nuestra búsqueda del artículo 21. Aprovecho para decirte que desde la Unidad Nacional todas las opciones cívicas y pacíficas están sobre la mesa. La Unidad Nacional, como es el mandato de nuestra Asamblea de Organizaciones que está por todo el país, le ha pedido al Consejo Político que, exceptuando la vía armada, Sergio, exceptuando la vía armada, se opte por cualquier método de salida que asegure que Nicaragua pueda entrar en una nueva república que pase esencialmente por la libertad de los presos políticos y obviamente la salida del régimen. Y esto lo digo porque a veces, desafortunadamente, hay mucha desinformación en las redes y pareciera ser que se insiste en que todas las organizaciones que estamos conformando la coalición nacional nos hemos quedado limitadas únicamente en la salida electoral. Y no es así. Claro, hay que ser muy transparente, muy franco, y la resolución de la ONU lo dice. La comunidad internacional está pidiendo que la salida sea por la vía pacífica y por la vía electoral. Pero no es la comunidad internacional la que va a imponer el paso de la salida. Eso lo va a imponer las circunstancias y la ciudadanía. Y la salida que nosotros estamos apostando es por la que funcione. El método por el que estamos apostando es por el que funcione. Y si es un método no violento y si es un método pacífico,
eso lo vamos a perseguir. Y esto lo digo para aclarar, porque, por ejemplo, la Unidad Nacional tomó medidas alrededor de la declaración de ilegitimidad del régimen. Ustedes recordarán, por ejemplo, porque vos lo cubriste, Sergio, la presentación que en su calidad de miembro del Consejo Político hizo Aide Castillo cuando presentó los argumentos de Nicaragua para el tema de la ilegitimidad. Eso no logró prosperar. Recordarás cuando en Colorado me tocó presentar en el 2019 algunos argumentos alrededor también del artículo 21 de la Carta de la OEA y tampoco prosperó. Pero no quiere decir que hemos renunciado a esas alternativas, ¿verdad? Entonces es fundamental que la ciudadanía nicaragüense sepa de que hay una comunidad grande de nicaragüenses, y aprovecho para decirlo, dentro del país, y agradecerle a los nicaragüenses en el exilio y en la diáspora que no están descansando dentro y fuera de Nicaragua para buscar la salida que sea la más efectiva, sin derramamiento de sangre, sin violencia y que nos permita la rápida reconstrucción del país. Sergio, perdón que te lo digo, pero la desesperación del pueblo de Nicaragua es real. Aquellos que nos toca estar en contacto diario con la gente, sabemos que hay problemas para el financiamiento de las cosechas, vamos a entrar en un problema de libertad de seguridad alimentaria. El desempleo está llegando a niveles récords en el país. Todos los días están saliendo entre 3.000 y 4.000 nicaragüenses, todos los meses, perdón, en búsqueda de alternativas laborales en otras partes del mundo. La gente se sigue contagiando de la epidemia del coronavirus y el régimen no está dando ningún respaldo. Entonces, este es un momento para hacer patria. Tenemos que unir todos los vigores dispersos, todas las fuerzas dispersas de la nación para sanar las heridas de Nicaragua y para poder entrar a un rapidísimo proceso de reconstrucción nacional, un plan de emergencia nacional. Yo le llamaría el plan de los 100 días. Al día siguiente que se vaya Ortega, deben hacer una nueva república que permita la rápida reinserción de los nicaragüenses en el exilio. Obviamente queremos lograr la libertad de los presos políticos desde ya, no esperar de que Ortega se tenga que ir para los presos políticos. Pero todo esto, Sergio, se circunscribe a un principio fundamental. Nadie por sí solo podrá sacar a Ortega, sino es la gran concertación de todos los nicaragüenses. Y la reciente encuesta lo demuestra. Excepto un pequeño grupúsculo de fanáticos, Ortega está completamente en el desierto político, internacionalmente, pero también nacionalmente. Pero nos falta mucho por lograr, Sergio, en la unión de las fuerzas nicaragüenses no políticas, las fuerzas nicaragüenses fundamentales, que es el nicaragüense en los barrios, en las comarcas, en sus casas, frente a un objetivo fundamental que es sacar a Ortega, la unión de las expresiones políticas, la unión de las expresiones de sociedad civil, la unión de los campesinos, la unión de los mismos exiliados. Requerimos ese gran esfuerzo, nos falta mucho por hacer, pero soy optimista que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Félix, el dictador tuvo posibilidades reales de negociar la salida más viable de la crisis, la menos traumática para todos los sectores del pueblo de Nicaragua. Tuvo dos posibilidades. En este momento toda crisis genera también oportunidades. Esta oportunidad de esta crisis que a Ortega se le está generando a nivel internacional y que lo está acorralando, más el factor este que vos mencionaste sobre la encuesta donde en realidad el pucho sigue siendo él, ¿verdad? Está demostrado que es él el grupúsculo minoritario de Nicaragua. ¿Cuál es la alternativa que tiene Ortega? ¿Vos vas a pedir su renuncia? ¿Cuál es la presión que se van a ejercer desde la posición de tu liderazgo frente a Ortega? Sí, Sergio, yo trato y tengo un compromiso, yo diría que casi espiritual con la sangre derramada, un compromiso casi espiritual con los presos políticos que en este momento siguen bajo mazmorras, bajo condiciones absolutamente inaceptables, de responder al llamado de abril. Entonces, más que un liderazgo desde lo personal, yo debo decir de que soy un simple vehículo temporal en este momento, un simple vocero del clamor nacional, es que se vaya Ortega y que se vaya a la brevedad posible, pero que se vaya sin derramamiento de sangre, porque la gran mayoría de los nicaragüenses son hombres y mujeres de buena voluntad. Incluso, Sergio, debo decirlo,
los nicaragüenses que por alguna razón están obligados a trabajar en el aparato estatal porque no tienen otra alternativa y están secuestrados también dentro del aparato estatal, salvo a que un grupo obviamente de fanáticos financiados por el Estado, de paramilitares financiados por el Estado, de policías criminales. En el Estado hay enfermeras, maestros, médicos, técnicos de los distintos ministerios que a diario nos inundan con comunicaciones, con cartas, diciendo: don Félix, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, trabajo en un colegio, en un hospital, por favor no se detengan. ¿Qué es lo que quiero decir? Ortega está abandonado hasta por los servidores públicos, que no hayan el momento de que ya inicie la nueva república, en donde aún el servidor público pueda trabajar sin ninguna bandera partidaria. Está abandonado. Entonces, regreso a tu pregunta, Sergio. ¿Qué es lo que le queda? A Ortega solo le queda la represión y la brutalidad de las armas, porque exceptuando el aparato represivo, no tiene nada más. Y aquí viene la autocrítica, ¿verdad? Que debo decirla con toda humildad. No hemos logrado un proyecto pleno de unidad nacional en el sentido genérico. No me refiero a la unidad como organización. Ese proyecto sigue vivo. Por alguna razón, la coalición nacional está pasando por momentos difíciles, pero esos momentos difíciles, Sergio, corresponden a que no había durante todos los años de dictadura una plataforma real de búsqueda de consensos dentro de la misma oposición. Y estamos tratando de lograr en muy pocos meses lo que no existía en meses anteriores. Estamos trabajando fuertemente. Ya hubo humo blanco. En las próximas semanas días dentro del mes de junio se va a anunciar la concreción de una coalición nacional que sigue de puertas abiertas a todas las organizaciones políticas y civiles que se quieran sumar a este gran esfuerzo, porque ese es el primer gran paso hacia la transición, la unión de toda la fuerza. Y si me permitís, con toda la pena que me estoy extendiendo mucho, Sergio, aquí hay un concepto fundamental. Y voy a usar una analogía dolorosa. Cuando los francotiradores asesinos del régimen el 30 de mayo dispararon contra esa gran marcha del Día de las Madres, a la hora de blanquear a la gente no decían: mira, le voy a disparar a aquel que es PLC, o le voy a pegar un tiro en la frente a aquel chavalo que es MRS, o a aquella persona que es política. Es decir, dispararon indiscriminadamente. Perdón por la analogía, ¿verdad? Entonces, en este momento, la falta de libertad es para todos los nicaragüenses, católicos, evangélicos, del Pacífico, del Caribe. No importa la posición que tengamos, si alguien es de centro, si alguien es de izquierda, si es de derecha, ningún nicaragüense tiene garantías a su libertad individual. Ningún nicaragüense tiene garantías para sacar libremente su cosecha, para poder buscar trabajo sin necesidad de un aval político, para poder ir a un hospital sin que le pregunten o lo juzguen de qué lado ideológico está. Entonces, la nueva república debe partir de los derechos humanos fundamentales. Ese es el gran referente moral. No es la ideología, no es si son de derecha o de izquierda, es el referente moral. Va a haber ya una Nicaragua en donde cada quien se va a acomodar con el espectro político que le parezca, ¿verdad? Y te lo dice alguien, Sergio, te lo está diciendo alguien que viene de una tradición de toda mi vida como antisandinista. Te lo está diciendo alguien que fue confiscado en los años 80, que sufrió el exilio. Pero en este momento la lucha no es sandinista, antisandinista, izquierda, derecha. Es una lucha por los derechos humanos fundamentales. Es una lucha de vida o muerte. Y se requiere que todos los nicaragüenses, de todo el espectro azul y blanco, podamos encontrar ese mecanismo de consenso para salir de Ortega. Porque cada día que pasa, en las cárceles de Nicaragua, los presos políticos esperan ese gran clamor de unidad. Esa unidad, tomando en cuenta que Nicaragua es diversa, ¿entre quiénes debe ser? Porque los jóvenes están reclamando la exclusión de los que fueron objeto por parte de los partidos tradicionales. Ellos han dicho claramente, bueno, nosotros nos mandan a unirnos todos los jóvenes para tener una sola representatividad, pero a los partidos políticos, ¿verdad?, independientemente de su tamaño o del grado de influencia que ejerzan en sus territorios, solamente tienen representación por agrupación partidaria. ¿Por qué no se van a agrupar ellos en una sola organización? Dicen los jóvenes. Entonces, esa unidad, tomando en cuenta la diversidad, ¿entre quiénes debe ser? Mira, en primer lugar quiero aprovechar para decir de que es fundamental agradecerle
a la juventud nicaragüense, que fue la que reenergizó esa lucha cívica que se habían iniciado muchos años antes y que se había apagado. Hay que decirlo porque yo recuerdo las grandes marchas que había logrado organizar, por ejemplo, el Movimiento por Nicaragua, la Unión Ciudadana por la Democracia, la Coordinadora Civil, allá por el año 2004, 2006, 2008, cuando iniciamos el movimiento contra el pacto. Pero todo se había apagado. O sea, iniciamos el año 2018 con un silencio ciudadano doloroso, exceptuando algunos pequeños grupos de defensores de derechos humanos, de defensoras de derechos humanos, y fueron los jóvenes y los campesinos los que reenergizaron la lucha. Yo creo que en la nueva república eso no se debe olvidar. No se debe olvidar esas dos grandes expresiones de la sociedad, campesinos y jóvenes y estudiantes. Entonces, hago esta reflexión para decir de que la coalición nacional no es perfecta, ninguna institución humana es perfecta, y probablemente se pudo encontrar, digamos, un mecanismo donde todos los grupos de jóvenes se sintieran incluidos. Desafortunadamente no se encontró un mecanismo y 4 agrupaciones juveniles no se sintieron lo suficientemente involucradas. Muchos dentro de la coalición trabajamos fuerte para que esas 4 organizaciones de jóvenes que merecen toda mi admiración, todo mi respeto, se sintieran incluidas. Logramos un acuerdo con otras 16 organizaciones estudiantiles, eran 20 en total, y 16 aceptaron la propuesta de conformar un sector de jóvenes, ¿verdad? Lo cual es histórico, porque recordemos que tenemos un sector de jóvenes que está pesando lo mismo que, por ejemplo, toda la Alianza Cívica, o que está pesando lo mismo que, por ejemplo, todo el movimiento campesino, o lo mismo que, por ejemplo, toda la Unidad Nacional. Y nos hemos tenido que acomodar, Sergio, bajo reglas imperfectas. Yo a veces me meto en problemas con los medios por hablar con la verdad y con la sinceridad, sin darle ningún adorno a mis palabras, porque la gente merece escuchar la verdad. Y la verdad es que dentro de la coalición hay una diversidad enorme en la cual a veces no encontramos coincidencias plenas en lo general, pero sí tenemos que encontrar coincidencias en lo fundamental. Entonces, dentro de la misma Unidad Nacional tenemos organizaciones territoriales, organizaciones políticas, tenemos organizaciones de jóvenes, de mujeres, y nos tenemos que conformar todos con un voto. Dentro de la Alianza Cívica tenés empresarios, tenés grupos de jóvenes, tenés al mismo movimiento campesino, también tiene una representación. Yátama, Sergio, tiene afrodescendientes, tiene a Mayagna, tiene a Misquito y también tiene una representación. Entonces lo que quiero decir es que todos nos hemos tenido que acomodar a un esquema. Cuando digo todos me refiero dentro de la coalición, en donde sea un mínimo común denominador. ¿Es imperfecto? Ciertamente, claro que es imperfecto, pero vamos a lograr una enorme mejoría de ese esquema fundamental que es histórico. Es histórico que hemos logrado un acuerdo como este en la medida en que más gente se involucre. La coalición nacional es un proceso de formación, sigue abierta, es decir, sigue abierta, es un proceso que no se va a completar hasta que tengamos, y lo sabemos nosotros, hasta que tengamos el reconocimiento, la representatividad de la mayoría de los nicaragüenses. Y eso no es gratuito, nos lo tenemos que ganar, y nos lo vamos a ganar con el trabajo en cada barrio, en cada comarca, en cada municipio, con una diversidad extraordinaria. Yo quiero agradecer el trabajo de cada miembro de la coalición, el trabajo que ha hecho Yátama, líderes locales del movimiento campesino, el trabajo que ha hecho gente como Medardo, Miguel Mora y el reverendo Saturnino Cerrato en el PRD, el trabajo de mis colegas de la Unidad Nacional, el mismo trabajo de mucha gente de la Alianza Cívica, el trabajo que está haciendo Fuerza Democrática Nicaragüense, el trabajo que están haciendo líderes locales también del PLC, el trabajo que están haciendo jóvenes del sector de juventud también. Entonces, este es un trabajo muy difícil, Sergio, muy difícil, y debo decirlo, como repito, con humildad, incompleto. Nos hace falta mucho por lograr, pero vamos a salir de este impasse y se va a lograr una gran cohesión nacional, porque eso es lo que la ciudadanía está demandando. Parece ser que los planetas finalmente se están alineando, porque el orden internacional, la comunidad internacional está dándole hasta por debajo de la lengua a Ortega. El pueblo de Nicaragua, en este momento, ¿cuál debe ser el rol según tu criterio? Mira, el rol principal del pueblo de Nicaragua es el que ha estado precisamente jugando sin descanso
desde abril, que es la resistencia ciudadana no violenta, la desobediencia civil, la cohesión nacional. Es decir, yo creo que al pueblo nicaragüense es difícil pedirle más, Sergio, porque el pueblo está dando una cuota de sacrificio inédita en la historia de Nicaragua. Es un pueblo que salió a las calles levantando una bandera azul y blanco, gritando patria libre y vivir, cuando en décadas anteriores lo que se levantó fue un AK-47 y se gritaba patria libre o morir. O sea, el pueblo nicaragüense está dando su gran cuota de sacrificio. Lo que hay que seguir haciendo es procurando la organización. Es muy difícil en medio de la pandemia, pero hay que tratar de organizarnos para los próximos escenarios. Y como yo repito, esos próximos escenarios no se limitan a lo electoral. Hay que continuar logrando la cohesión. El otro elemento que es fundamental es la coordinación entre las distintas expresiones ciudadanas. Es aquí donde es fundamental lograr mejor acercamiento con los hermanos y hermanas de nicaragüenses en el exilio y en la diáspora. Debo decir de que ahí tenemos una gran tarea pendiente. Los liderazgos nacionales debemos involucrar muchísimo más a los nicaragüenses en el exterior que están haciendo resistencia. Tenemos que trabajar en mayor coordinación con los familiares de presos políticos que han jugado un rol fundamental, no político, absolutamente no partidario, pero en esta lucha cívica el aspecto humanitario es fundamental. Y la otra parte que yo agregaría a tu pregunta, Sergio, son las redes de solidaridad. No me quiero olvidar de eso porque es fundamental. Se está haciendo, pero hay que profundizarlo. Hay gente que está pasando hambre. Hay personas de la tercera edad que están en mayor vulnerabilidad. Hay personas que están, que al haber quedado sin empleo no tienen ni para una mascarilla. Entonces las redes de solidaridad en este momento se convierten, junto a lo que ya mencioné, que es la organización ciudadana y la coordinación, en el tercer gran pilar sobre la que se va a construir esa nueva política. Es decir, resistir, cuidarnos es resistir. La solidaridad es la nueva forma de hacer política. Y en esa parte, la Unidad Nacional, con las uñas, estamos tratando de hacer la parte que nos corresponde. Tenemos 50 grupos de voluntarios en todo el país. Eso es muy poco, son 50 pequeñas brigadas. Me imagino que ustedes han visto algunas de ellas que han andado en los municipios repartiendo algunas ayudas. Los amigos, por ejemplo, de Carazo nos han dado una gran lección. Yo quiero mandarle un saludo a la gente de Carazo que lanzó la iniciativa del Banco de Alimentos. Queremos replicar esa iniciativa que hizo el departamento de Carazo. Los grupos de jóvenes de Matagalpa han hecho, por ejemplo, también sus propios mecanismos. Se han establecido centros de llamadas telefónicas con médicos voluntarios. Y quiero aprovechar esto, Sergio, si me lo permitís, para agradecerle a ese número extraordinario de médicos voluntarios que están ayudándonos con las líneas telefónicas para dar acompañamiento. Y también no puedo dejar de mencionar a los trabajadores de la salud de todo el país que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Muchas gracias, Félix. Se nos ha agotado el tiempo. Creo que tu mensaje ha sido sumamente claro y me parece que estás haciendo un llamado vital al pueblo de Nicaragua. Yo creo que aquí es siempre válida aquella consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. Te agradezco tu tiempo. Estaremos... quisiera que te comprometieras ya porque me interesó muchísimo el plan de los 100 días. Hay que ver hacia el futuro y creo que hay que estructurar ya una estrategia, ¿verdad?, que venga a reconstruir la maltrecha Nicaragua dejada por Ortega y además generar el deseo en todos los nicaragüenses de buena voluntad la construcción de la nueva república. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía con la plataforma La Mesa Redonda.